Vuelve a presentar otro fenómeno llamado Steve, ¿se acuerdan? Se los había comentado en agosto. En esta ocasión en Islandia, después de unas auroras boreales, volvió a presentarse el fenómeno que en agosto habría durado 40 minutos. En esta ocasión vuelve a pasar o vuelve a suceder una línea de este tipo, un fenómeno que se origina después de una llamarada solar. Este que les presento ahora es el de agosto y el que les puse anterior es el que acaba de suceder en Islandia. Esto es producto de una tormenta geomagnética voraz que impactó nuestro planeta con radiación cósmica, según los científicos. Alucinante lo que está pasando en China. Si tú vas caminando en la calle y te llega que tú eres código amarillo, o sea que tu teléfono te aparece un código amarillo, tú ya no puedes regresar a tu departamento, no puedes regresar a tu casa, pero tampoco puedes ir a comprar cosas. Básicamente te tienes que quedar a vivir ahí afuera, en la calle, básicamente. Tampoco te permiten utilizar transporte público. Esta es una de las razones por las que hay tanto descontento en ese país. Los bomberos en Estados Unidos están combatiendo un gran incendio que está ardiendo varias casas y edificios en Connecticut, en Estados Unidos. En el puerto llamado Mystic, varias estructuras han estado en llamas y es por eso que han estado trabajando docenas de bomberos. Por ahora se han desviado varias carreteras para poder atender este enorme incendio. En China captan a unos drones lanzando un químico que al momento no se sabe exactamente de qué se trata. Ahí estamos viendo drones que en varios puntos de ciudades importantes están lanzando algún tipo de químico. ¿De qué se trata eso? Bueno, pues hay varios rumores que por ahora pues prefiero esperar a que haya más información al respecto. Él es Yuri Felstinsky, un historiador ruso que ahora vive en Estados Unidos. Este historiador ha descrito y ha tenido contacto directamente con espías del FSB. Asegura que desde hace un tiempo Rusia ya no es dirigido por Vladimir Putin, sino que realmente hay un poder detrás, y este se llama FSB. Ellos son los que verdaderamente están dirigiendo ese país. El historiador ruso, y ahora, bueno, pues viviendo en Estados Unidos, ha publicado que la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial fue realmente en el 2014, cuando Rusia invadió a Ucrania, y asegura que es este movimiento, el que sucedió en 2014, el que da inicio a la Tercera Guerra Mundial. Lo que está sucediendo ahora en Ucrania es solamente un paso más, una fase más de lo que será un conflicto mundial en los próximos años. Este historiador lleva años estudiando a Rusia y a sus servicios de inteligencia. En el 2002, por ejemplo, publicó justo a Alexander Litvinenko, que es un exagente del servicio de inteligencia, un libro muy interesante en el que aseguran este mismo espía fue envenenado por radioactividad. Recordarán, él es bastante conocido porque fue dejando un rostro en el Reino Unido de radioactividad que le habrían inyectado para pues quitarle la vida. En su libro, prohibido en Rusia obviamente, abordan la acumulación de poder del aparato de seguridad estatal y de la supuesta participación de atentados en diferentes puntos. Este historiador acaba de publicar lo que se llama Ucrania, la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. Esto escrito sobre lo que sucedió con la anexión de Ucrania y las consecuencias que ha habido después. La invasión de Crimea fue una especie de operación relámpago, asegura, y es que no murió una sola persona en esa invasión de 2014. Esto sucedió por dos razones, asegura. El ejército ruso ya estaba ahí, la flota rusa estaba en el Mar Negro y tiene una base en Crimea. Y bueno, pues en ese momento Ucrania no tenía ejército en esa zona. Cuando esto sucedió, Estados Unidos y algunos políticos europeos pidieron a Putin que les garantice que esto sería el final de sus ambiciones en política exterior, vamos, que no intentaría invadir más de Ucrania. Entonces el presidente ruso dio un gran discurso de política exterior afirmando que la desaparición de la Unión Soviética fue una tragedia personal y una catástrofe geopolítica, que estaba dispuesto a cambiar las fronteras establecidas en 1991 y desde ese momento supimos, dice, que no solamente sería Crimea o Donbass, ni siquiera Ucrania, sino que intentaría ir por otros países. Ahora mismo ha empezado a enfocarse, por ejemplo, hacia Kazajistán y aseguran que en los próximos meses, años, podría tratar de darse una invasión en esa región. Asegura este historiador que la OTAN no tiene fuerzas terrestres capaces de luchar contra Rusia y, bueno, esta situación, dice él mismo, ya lo he dicho una y otra vez, deberíamos de tomarlo muy en serio. En otras palabras, dice este historiador ruso y ahora viviendo en Estados Unidos, dice, no tenemos más opción que luchar, dice, no queremos esta guerra y los ucranianos tampoco la quieren, pero no tenemos otra opción porque Putin no está preparado para aceptar una derrota y no está dispuesto a cambiar las metas y objetivos en su política exterior. Él es una de las pocas voces que desde el principio que se dio la invasión de Rusia hacia Ucrania decía que la OTAN debería de haberse involucrado de forma directa. Y en aquel momento parecía imposible que esto sucediera. Ahora la OTAN cada vez expandiendo, acercándose a Suecia, hacia Finlandia, etcétera, claramente se nota que hay un cambio en ese sentido. Por otro lado, el mismo historiador asegura que si en algún momento Rusia o Vladimir Putin
declara que perdieron ante Ucrania, o sea, vamos, que de verdad se dé pues un aviso en el que dicen, ok, ya no vamos a seguir con la guerra, a lo mejor no dicen nos derrotaron, pero sí que digan, aceptamos que ya no va a haber un conflicto con Ucrania, o sea, que se retiren de Ucrania, dice, en ese momento se acaba la posibilidad de una tercera guerra mundial, o sea, que él, este historiador, ve clave, muy clave, que esta guerra se detenga en Ucrania. Si se logra detener ahí, la guerra mundial, la tercera guerra mundial, por lo menos así ya no va a suceder, por lo menos por un buen tiempo. Las cosas se están complicando en la capital de Ucrania. Kiev no descarta evacuar parcialmente la ciudad si se produce el peor de los escenarios ante un ataque ruso, a pesar de que en las últimas horas han declarado que ya regresó el agua, que ya regresó la luz eléctrica. Vitaly Klitschko, el alcalde, ¿no?, exboxeador campeón mundial, explicó que podría ser necesario una reubicación de un gran grupo de personas de la capital que viven en Ucrania, donde en Kiev, donde hay, dice, servicios disponibles. Tendrían que tal vez moverse, sobre todo porque los bombardeos no han cesado. Y es que calculan más o menos unos 16,000 misiles han estado llegando a Ucrania en los últimos días. 16,000 misiles que han lanzado los rusos hacia ese país, hacia Ucrania. Es tal el nivel de complejidad ahorita en esta guerra que Estados Unidos ya está analizando enviar a Ucrania bombas de precisión con un alcance de 160 kilómetros. Y esto cambia mucho. ¿Por qué es importante este punto? Porque Estados Unidos no había querido enviarle a Ucrania misiles de largo alcance. Y este tiene 160 kilómetros, suficiente como para poder atacar varios puntos en Rusia. Y aunque van bajo un acuerdo entre Ucrania y Rusia, si es que esto llega a suceder, si es que estas bombas de precisión llegan a dárselas a los ucranianos, tendrían que ser bajo un acuerdo en el que Ucrania prometa no atacar directamente a Rusia. Tendrían que ser solamente usadas para defenderse y en territorio ucraniano. Pero miren, en este momento el Pentágono está estudiando una propuesta de Boeing. Boeing, esta compañía de aviones, también hace armas y está o podría suministrar a Ucrania bombas de precisión pequeñas y baratas, o sea, misiles muy precisos, muy económicos, que serían instaladas en cohetes disponibles en abundancia, lo que permitiría a Ucrania atacar desde lejos a líneas rusas, mientras que Occidente se esfuerza por satisfacer la demanda de armas de Ucrania. Los inventarios militares de Estados Unidos y sus aliados se están reduciendo y Ucrania se enfrenta a una creciente necesidad, dicen, de armas más sofisticadas, más precisas y que lleguen a una distancia mayor. El sistema propuesto por Boeing, denominado bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra, la GLSDB, bueno, estas bombas serían pues un gran avance para Ucrania y podría ahora sí hacer retroceder más a Ucrania, sobre todo en zonas de Donbass, o para que ya no pueda avanzar en dado caso que haya esa tentación más adelante. El jefe de compras de armas de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, dice a los periodistas del Pentágono que la semana pasada el ejército también estaba estudiando la posibilidad de acelerar la producción de artillería de 150 milímetros y este cambio que hay no es de un día para otro. Este es un cambio que seguramente también Rusia estará estudiando y posiblemente pueda reaccionar a esta intención de Estados Unidos de darles armas más avanzadas a los ucranianos. Dice, se trata de conseguir una cantidad importante de armas a un coste barato, habría dicho Tom Karako, experto en armas de seguridad del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, y esto pues sería, dicen, un cambio de movimiento, ¿no?, para la estrategia de Ucrania y también claramente para la estrategia de Vladimir Putin. Escalando la situación, lejos se ve un acuerdo de paz. Y es que no hay probabilidades. Por un lado, Rusia dice que no se va a retirar de Ucrania. Por otro lado, Ucrania dice, si no te retiras, pues entonces no hay un acuerdo de paz y seguirán combatiendo. Así que, pues bueno, ahí está. La defensa de Ucrania podría ser mucho más poderosa, mucho más ágil y precisa. Y es que Ucrania ha estado pidiendo misiles ATACMS, que llegan a distancias impresionantes de 300 kilómetros, de 297 kilómetros, pero estos no se los quiere dar Estados Unidos a Ucrania, y que tienen abundancia, pero estos no. El punto es que este documento asegura hay una propuesta de Boeing y el mando europeo de Estados Unidos para que se dé estas nuevas armas. Dice, el motor del cohete M26 es relativamente abundante y los GBU-39 cuestan unos $40,000 cada uno, lo que hace que este tipo de armas de misiles de precisión sean muy baratos y sus principales componentes estén fácilmente disponibles y fáciles de usar, dicen ellos, ¿no? Básicamente. Bueno, es una situación que cambiaría todo. Tendrían una distancia para atacar hasta 160 kilómetros, pero no los 300 que quería Ucrania desde hace un tiempo.